Iniciamos la información, eso lo vamos a estar viendo pues al final del video. Iniciamos la información con el Pentágono. O el Pentágono es muy torpe, o el Pentágono algo está ocultando en el aspecto de que el New York Times establece que las filtraciones que han estado ocurriendo, y esto ya lo había dicho el Pentágono. Detuvieron a un presunto, pues, no líder, sino un presunto personaje de la Guardia Nacional de Inteligencia allá en Estados Unidos, Jack Teixeira. Ese personaje, todos los medios establecían que tenía documentos pues de este año solamente, ¿no? De lo que va de marzo, abril, eran los únicos informes. Esto que estamos viendo, estamos en el portal del New York Times, establece lo siguiente, que aquí no es nada más, es un personaje, hay demasiadas personas que están haciendo filtraciones del Pentágono y aquí el New York Times establece más o menos el modus operandi. Airman compartió inteligencia confidencial más ampliamente y durante más tiempo de lo que se sabía anteriormente. Airman es un seudónimo, es otra persona, y este personaje a las 48 horas de la operación militar entre Ucrania y Rusia ya tenía información, ya empezaba a proliferar la información también en Discord, es decir, la desclasificación o el robo de material se había dado el año pasado y no se han dado cuenta porque todavía ni lo han detenido este seudónimo. Es lo que da a conocer del New York Times. Establece lo siguiente: el miembro de la Guardia Nacional Aérea acusada de filtrar documentos clasificados, el que todos conocemos, el que ya capturaron, bueno, ese no es el único. A un pequeño grupo de jugadores están publicando información confidencial meses antes de lo que se había anteriormente pues pronunciado, y a un grupo de chat mucho más grande según las publicaciones de las revisadas por el New York Times. Le empieza a llegar información, sepa de dónde le llega la información del New York Times, pero empieza, por ejemplo, en febrero de 2022, que empieza la operación militar el 24. Poco después de la invasión de Ucrania, un perfil de usuario que coincidía con el aviador Jack Teixeira comenzó a publicar inteligencia secreta sobre el esfuerzo de guerra ruso en un grupo de chat no revelado previamente en Discord. Allí comenzó a publicar información confidencial en octubre del 2022, dijeron miembros del Times. Se trabajó como especialista de tecnología de la información en una base aérea de Massachusetts. Le dio autorización de alto secreto. La información recién descubierta, publicada en un grupo de chat más grande, incluía detalles sobre las bajas rusas y ucranianas, las actividades de las agencias de espionaje de Moscú y actualizaciones sobre la ayuda brindada a Ucrania. El usuario afirmó que la publicación de información de la Agencia de Seguridad Nacional y de inteligencia y otras agencias de inteligencia. La información adicional plantea preguntas sobre por qué las autoridades no descubrieron las filtraciones antes, particularmente porque cientos de personas más habrían podido ver las publicaciones. Aquí yo tengo mi teoría de conspiración, a diferencia de Jack Teixeira. Pues Jack Teixeira lo metió a Discord y ya de Discord, ¡pum!, empezó a plataformas más comerciales. Discord es como para gamers, los que les gustan los videojuegos. Y pum, empezó a llegar a Twitter, a Facebook, y ahí empezó a hacerse un descontrol. Chance este personaje, pues fue un poco, no precavido, sino que dentro del grupo donde pertenece este personaje, pues no utilizan Twitter. Chance sea por WhatsApp o algo más reducido en el aspecto de un mercado más controlado. Las publicaciones revisadas por The Times, que es un portal inglés, parecen ser relatos escritos detallados de los propios documentos clasificados e identifican de qué agencia de inteligencia son. Si bien parece que el usuario probablemente publicó imágenes de algunos documentos, desde entonces se eliminaron el grupo de chat. Parece que la primera filtración se produjo, ojo con el dato, se produjo en 48 horas después de la invasión de Rusia a Ucrania. Cito textual: vi un informe del Pentágono que decía un tercio de las fuerzas se está utilizando para invadir, escribió el usuario, aparentemente ansioso por impresionar a otros en el grupo que cuestionaron su análisis. Dijo: tengo un poco más de información del código abierto, ventajas de estar en una unidad de inteligencia de la USAF, refiriéndose a las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Es decir,
Este personaje, Airman, por eso le ponen Airman, es de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Esto es algo muy interesante, como pues aquí queda más que claro que la prensa también es muy importante. Cuando detuvieron a Teixeira, fue también por un reportaje del New York Times en el aspecto de que empezó a tener información de los grupitos. Antes de que tuvieran a Teixeira, del New York Times empezó a tener ciertas revelaciones de personas, empezaban a dar su testimonio, obviamente bajo el anonimato, y ahí supongo que la inteligencia, pues ahora sí, los grupos de inteligencia empezaron a espiar a los medios de comunicación, o son acuerdos. A ver, pásame la información, a ver, pásame su IP, que es cómo pueden controlar las computadoras, y detuvieron a Teixeira. Este personaje no lo han detenido porque obviamente no se ha podido investigar, y la información, si es que es verídica, no se ha podido, pues ahora sí, confirmar. Esto es lo que se está pasando. Es decir, el Pentágono no tiene una seguridad vulnerable, no tiene seguridad en el aspecto de que, miren, tan fácil que le están sacando esto. Obviamente estos son grupos son grupos que son muy precavidos en el aspecto de que desaparecen los mismos grupos de chat de Discord para no ser investigados. Esto es lo que está pasando en el